Madrugada del 19 de noviembre de 1984. San Juanico duerme. Sus habitantes no lo saben, pero esta noche no descansan sobre tierra firme. Duermen sobre una bomba de tiempo. En los próximos 11 minutos, 11.000 toneladas de gas licuado van a devorar el cielo en un océano de fuego, borrando a cientos de familias del mapa. No fue un castigo de la naturaleza, ni un accidente imprevisible. Fue una masacre industrial provocada por la más absoluta negligencia. Estás en Crónicas Industriales. Hoy, el barrio que explotó mientras dormía. Para entender la magnitud de este apocalipsis, primero debemos diseccionar cómo se construye una trampa mortal a plena vista. Porque los desastres de esta escala nunca son espontáneos, se cultivan durante años. San Juan Ixhuatepec, conocido popularmente como San Juanico, no era un páramo aislado. Era un hormiguero humano, un barrio obrero vibrante, humilde y extremadamente denso en la periferia de la Ciudad de México. Pero esta comunidad compartía su latido diario con un vecino silencioso y colosal. En los años 60, el Estado y las empresas privadas decidieron que ese valle era el lugar logístico perfecto para almacenar y distribuir el combustible de una de las metrópolis más grandes del planeta. Construyeron una planta de almacenamiento de gas licuado de petróleo que desafiaba la escala humana. No hablamos de un par de tanques. Hablamos de un monstruo de acero compuesto por 6 esferas titánicas, 48 cilindros horizontales gigantescos y una red laberíntica de tuberías que bombeaban millones de litros a diario. Era el corazón energético del país. Cualquier ingeniero de primer año te dirá que una instalación de esta magnitud, que maneja presiones extremas y materiales altamente volátiles, exige por ley y por puro sentido común un perímetro de seguridad absoluto. Un área de exclusión gigantesca donde la vida humana, sencillamente, no tenga cabida. Y aquí es donde entra el verdadero villano de esta historia: la avaricia burocrática y la negligencia urbanística. En lugar de blindar la zona, las autoridades hicieron la vista gorda. Durante 2 décadas, permitieron e incluso legalizaron que los asentamientos irregulares devoraran ese perímetro de seguridad. El Estado vendió terrenos, cobró impuestos y autorizó la construcción de un tejido urbano directamente sobre la zona de máxima letalidad. Imagina esta escena por un momento. Imagina salir al patio trasero de tu casa, donde juegan tus hijos, y que lo único que bloquee el sol del amanecer sea una esfera metálica de 15 metros de altura, presurizada, a punto de reventar de combustible. Las casas de adobe, de ladrillo desnudo y techos de lámina se construyeron literalmente pegadas a las mallas ciclónicas de la planta. No había barreras de concreto. No había muros de contención. La separación entre el gas y la cama de un niño era una simple reja de alambre. La mente humana es fascinante porque es capaz de normalizar el terror si se expone a él todos los días. Las familias de San Juanico se acostumbraron a lo inaceptable. Normalizaron el zumbido constante y perturbador de las válvulas industriales aliviando presión en la madrugada. Normalizaron el olor penetrante a mercaptano en el aire, esa sustancia química que se le añade al gas para que huela a podrido y avise de fugas inminentes. Vivían inmersos en una advertencia constante, pero la necesidad habitacional no da margen para el miedo. Dormían, noche tras noche, abrazados al cañón de un revólver cargado, confiando ciegamente en que los ingenieros y el gobierno sabían lo que hacían. Pero la industria no lo tenía bajo control. Las instalaciones estaban envejeciendo de forma prematura. El mantenimiento se volvió reactivo. Solo se arreglaba lo que ya se había roto. Se operaba bajo esa tóxica cultura corporativa del no pasa nada hasta que pasa. Teníamos más de 11.000 toneladas de un gas que es más pesado que el aire, encerrado a presiones antinaturales, contenido por un metal fatigado y válvulas que nadie auditaba con el rigor que exigía la muerte que guardaban dentro. San Juanico era, en su esencia más pura, un inmenso castillo de naipes empapado en gasolina. Las piezas de este desastre no se alinearon por mala suerte. Fueron dispuestas metódicamente por un sistema que valoraba más los márgenes de ganancia y los favores políticos que la vida de sus ciudadanos. La tragedia ya estaba escrita en los manuales de seguridad que nadie leía y en los planos urbanísticos que todos corrompieron. La única pregunta que quedaba en el aire, la única variable que faltaba por despejar en esta macabra ecuación termodinámica era ¿cuándo? ¿Cuándo fallaría el metal? Y sobre todo, ¿qué o quién iba a encender la chispa? A las 5 de la madrugada con 30 minutos, el frío en el Valle de México era cortante. A esa hora, la frontera entre el sueño y la vigilia es absoluta.
Y en ese silencio sepulcral, marcado solo por el ronroneo lejano de las bombas industriales, el metal, finalmente, cedió. En el interior de la planta, el corazón de la bestia sufrió un infarto mecánico. Una tubería de 20 centímetros de diámetro, que recibía gas licuado a altísima presión desde una refinería lejana, colapsó violentamente. Los peritajes posteriores, esos mismos que el gobierno y las corporaciones intentarían enterrar bajo toneladas de burocracia, revelarían una autopsia técnica escalofriante. Hubo una severa sobrepresión en la línea y las válvulas de alivio, diseñadas precisamente para evitar una catástrofe, estaban inoperantes. No hubo mantenimiento. No hubo supervisión. La prisión de acero se resquebrajó y el monstruo quedó suelto. Aquí es donde la física de los gases se convierte en el peor enemigo de la población civil, y es vital entenderlo. El gas licuado de petróleo está comprimido artificialmente. Al escapar por la tubería rota y chocar contra la presión atmosférica normal, sufrió un cambio de fase inmediato y violento. Pasó de líquido a gas en milisegundos, multiplicando su volumen 250 veces. Pero lo más aterrador no es cuánto creció, sino hacia dónde se dirigió. El gas de estas esferas es significativamente más pesado que el aire. No se eleva hacia el cielo para disiparse en la atmósfera y desaparecer. Se hunde. Cae como una cascada invisible. Al expandirse tan rápido, la termodinámica dicta que robe todo el calor de su entorno, congelando el aire y condensando la humedad de la madrugada. El resultado visual fue una estampa sacada de la peor de las pesadillas. Una inmensa y densa niebla blanca, gélida, de casi 2 metros de altura, comenzó a brotar desde las entrañas de la planta. No era humo. Era combustible puro en estado gaseoso, arrastrándose a ras de suelo. Una marea de muerte blanca comenzó a descender por gravedad. Se deslizó suavemente por las calles de tierra del barrio, serpenteando por los callejones. Se filtró por debajo de las puertas de madera, inundó los patios traseros, rodeó las camas donde dormían los niños y asfixió en el acto a los animales que descansaban en las aceras. Todo esto en un silencio sepulcral. San Juanico estaba siendo sumergido en un océano de gas inflamable, y ni siquiera se daban cuenta. Mientras esta sábana letal cubría el pueblo, ¿qué diablos estaba pasando en la sala de control de la planta? Los manómetros estaban cayendo en picado. Las agujas indicaban una pérdida masiva y repentina de presión. Los operadores tenían frente a sus ojos la confirmación absoluta, matemática e innegable, de una fuga de proporciones bíblicas. El protocolo de emergencia internacional para un escenario de esta magnitud es estricto e innegociable. Cierre total de las válvulas de bloqueo remoto y activación inmediata de las sirenas de evacuación civil. Tenían que despertar al pueblo. Tenían que gritarles que corrieran por sus vidas. Pero lo que reinó en esa sala de control fue la incompetencia, el pánico y la parálisis absoluta. No sonó una sola sirena de alarma. No se bloqueó el suministro. Durante 10 eternos, agónicos e imperdonables minutos, el sistema siguió inyectando combustible a la fuga, alimentando la bestia. 10 minutos en los que la tragedia dejó de ser un accidente mecánico para convertirse en un crimen por omisión. A las 5:40 la trampa estaba sellada. El aire de San Juanico ya no era aire respirable. Había alcanzado lo que en ingeniería se conoce como la mezcla estequiométrica perfecta, la proporción exacta de oxígeno y gas necesaria para la máxima destrucción. El oxígeno mismo se había convertido en pólvora flotante. Solo faltaba un último elemento en esta letal ecuación: la energía de activación. Pudo ser el quemador de seguridad elevado de la propia planta. Pudo ser la llama piloto del calentador en una casa donde alguien se levantaba temprano para ir a la fábrica. O quizás la chispa en el motor de arranque del camión de la basura al girar la llave. La fuente exacta jamás la conoceremos, porque a esas temperaturas las cenizas no dejan testigos. Pero la física no perdona, y la química no tiene piedad. A las 5:40 la niebla blanca, el gas, el frío y el silencio encontraron su chispa. Y el mundo, tal como lo conocían, dejó de existir. El contacto de esa chispa anónima con la nube de gas estequiométrica no produjo el típico estallido que vemos en las películas de Hollywood. La física de fluidos dictó una sentencia infinitamente más cruel. Lo que ocurrió en ese primer milisegundo fue una deflagración masiva, un muro de fuego que utilizó la niebla blanca como una mecha kilométrica.
Una ola de ignición barrió las calles de San Juanico a velocidades supersónicas, viajando en sentido inverso, quemando el oxígeno del aire y calcinando instantáneamente todo lo que estuviera envuelto en esa neblina helada. El fuego reptó por los callejones, entró por las ventanas y retrocedió, con la precisión de un depredador, directo hacia su origen, la planta de almacenamiento. Pero este infierno a ras de suelo era solo la obertura de la verdadera sinfonía de la destrucción. El incendio inicial envolvió las colosales esferas de almacenamiento que aún permanecían intactas. Imagina estas moles de acero, diseñadas para mantener miles de toneladas de líquido ultrafrío, repentinamente sumergidas en un mar de llamas que superaba los 1000 grados centígrados. Aquí es donde la ingeniería civil se rinde ante la termodinámica y nace uno de los fenómenos más aterradores y devastadores que conoce la ciencia industrial: el efecto Bleve. B-L-E-V-E. Por sus siglas en inglés, explosión de vapores que se expanden al hervir un líquido. Para entender por qué esto borró un pueblo del mapa, hay que mirar dentro de la esfera. El gas en su interior se mantiene en estado líquido únicamente por la inmensa presión a la que está sometido. Al quedar envuelta en fuego, el acero de la esfera comenzó a absorber un calor infernal. El líquido de adentro empezó a hervir de forma caótica, desesperada, generando cantidades absurdas de vapor que no tenían por dónde escapar. La presión interna se disparó hacia límites para los que ninguna aleación humana está preparada. Simultáneamente, el fuego exterior estaba debilitando la integridad estructural del metal, volviéndolo maleable, blando, casi como plástico derretido en la parte superior, donde el líquido no refrigeraba la pared. Era una olla de presión forjada en el infierno, y el acero no aguantó más. A las 5 de la mañana con 45 minutos, la costura de la primera esfera colapsó. El sonido del acero de alta densidad rasgándose a lo largo de 15 metros fue descrito por los sobrevivientes como el rugido de un león metálico, un alarido sordo que hizo vibrar los huesos antes de que llegara el impacto. Al romperse la esfera, la presión interna cayó a cero en una fracción de segundo. Miles de toneladas de líquido hirviendo se vieron súbitamente expuestas a la presión atmosférica. La física no permitió una fuga, exigió una expansión instantánea. Todo ese líquido se vaporizó de golpe, multiplicando su tamaño cientos de veces y encontrándose de frente con el océano de fuego exterior. El resultado fue el nacimiento de un sol de madrugada. Una bola de fuego de medio kilómetro de diámetro surgió de la Tierra y se elevó hacia la estratosfera, devorando el oxígeno de kilómetros a la redonda. El cielo sobre el Valle de México, que minutos antes estaba sumido en la oscuridad, se iluminó con el resplandor de un mediodía apocalíptico. La luz fue tan cegadora y antinatural que despertó de golpe a millones de personas en la capital. Pero la luz viajaba acompañada de una onda de choque devastadora y una radiación térmica letal. La temperatura en el epicentro fue tan absoluta que el asfalto entró en ebullición y la arena se cristalizó. A cientos de metros de distancia, en los límites de San Juanico, las personas que salieron a sus ventanas a ver el primer resplandor sufrieron combustión espontánea. Su ropa se incendió sobre sus cuerpos simplemente por recibir el impacto del pulso térmico. La fuerza bruta del estallido empujó la tierra con tanta violencia que los sismógrafos de la Universidad Nacional Autónoma de México registraron el evento con la firma inconfundible de un terremoto de medio grado en la escala de Richter. Y sin embargo, la pesadilla apenas estaba tomando impulso. La explosión de esta primera esfera actuó como un mazo titánico contra las demás instalaciones. La onda de choque y la metralla térmica golpearon las estructuras adyacentes, debilitando las 5 esferas restantes y los 48 cilindros horizontales. San Juanico se convirtió en un dominó apocalíptico. Durante la siguiente hora, la reacción en cadena fue imparable. El cielo rugió no una, sino 10, 12, 15 veces. En cada nueva explosión Bleve, las esferas de acero, que pesaban cientos de toneladas estando vacías, se fragmentaron. Enormes pedazos de metal del tamaño de autobuses escolares fueron catapultados a más de 1 kilómetro de distancia, cayendo como meteoritos incandescentes sobre las casas de los sobrevivientes que intentaban huir a ciegas en la oscuridad. No era un incendio. No era un accidente. Era una zona de bombardeo en la que el enemigo no caía del cielo, sino que había sido construido en el patio trasero, amparado por firmas de burócratas y sellos de inspectores que jamás hicieron su trabajo. El monstruo había despertado y ahora exigía un tributo de sangre y ceniza que el país jamás podría olvidar.
Cuando el último eco ensordecedor de las explosiones rebotó contra los cerros del Valle de México, el silencio que siguió no fue de paz, sino de muerte absoluta. Cuando la onda expansiva barrió el núcleo de San Juanico, no dejó casas en ruinas ni escombros para escarbar, dejó cráteres humeantes. La topografía misma del lugar fue reescrita con fuego. Para los habitantes que no se vaporizaron en la primera fracción de segundo, el despertar fue una condena a un escenario que la mente humana, sencillamente, no está diseñada para procesar. Aquí es donde la negligencia urbanística de la que hablamos al principio mostró su rostro más sádico y definitivo. Si construyes un laberinto de callejones de tierra, sin salidas de emergencia, hacinando a miles de personas a la sombra de un complejo industrial, no estás creando un barrio, estás diseñando una ratonera. Y esa madrugada, la trampa se cerró. Las vías de evacuación no existían. La gente, arrancada del sueño por el fin del mundo, corría a ciegas por callejuelas que se habían convertido en túneles de viento ardiente. El asfalto de las avenidas principales hervía bajo sus pies descalzos. El agua de las tuberías municipales se evaporó instantáneamente, privando a la población de su instinto más básico de supervivencia: apagar el fuego. Familias enteras huían en una estampida desesperada hacia la autopista a Pachuca, envueltas en sábanas calcinadas, con la piel desprendiéndose de sus cuerpos debido a la exposición directa a una radiación térmica que desafiaba toda lógica. Caminaban en estado de shock, silenciados por el trauma ensordecedor, convertidos en fantasmas errantes sobre las cenizas de su propio hogar. En la periferia de este apocalipsis, las sirenas finalmente comenzaron a aullar. Cientos de ambulancias, camiones de bomberos, patrullas y voluntarios de toda la zona metropolitana convergieron hacia San Juanico. Pero al llegar, la esperanza de un rescate heroico se estrelló contra una realidad humillante. Los equipos de emergencia se enfrentaron a un muro de calor sólido, impenetrable. Sus mangueras, sus protocolos y su valentía eran patéticamente inútiles ante llamas que aún se alzaban a 300 metros de altura. El agua que lanzaban con desesperación se evaporaba en el aire antes siquiera de rozar el suelo. Durante 12 agónicas horas, los bomberos fueron reducidos a meros espectadores de la destrucción. Lo único que pudieron hacer fue establecer un cerco de contención, retroceder y observar con impotencia cómo el coloso de acero terminaba de devorarse a sí mismo. Y ni siquiera ese perímetro era seguro, porque el cielo seguía lloviendo muerte. Placas de acero al rojo vivo, fragmentos de las esferas que pesaban docenas de toneladas, caían en picada a 1 kilómetro del epicentro, aplastando vehículos de rescate y triturando las viviendas periféricas que habían sobrevivido a la onda expansiva inicial. Los hospitales de la capital colapsaron antes del amanecer. Los pasillos se llenaron de un mar de heridos que exigían atención en medio del caos total. No había suficientes camas, ni sueros, ni analgésicos para contener una tragedia de proporciones bélicas. Los médicos hacían triaje en los estacionamientos, separando a los que podían salvarse de los que solo necesitaban morfina para morir en paz. Fue, en los términos más fríos y tácticos, una zona de guerra asimétrica. El amanecer del 20 de noviembre de 1984 no trajo consigo el sol, sino una densa cortina de humo negro y el olor a carne y metal calcinados. Cuando las autoridades finalmente pudieron adentrarse en la zona cero, lo que encontraron no fue un desastre urbano, fue un paisaje lunar. 150 hectáreas de un barrio vibrante habían sido borradas de la faz de la tierra. Pero la verdadera tragedia de San Juanico no terminó cuando se apagaron las llamas. Apenas estaba comenzando, porque las esferas de acero dejaron de arder, pero la maquinaria del encubrimiento gubernamental se encendió a toda marcha. En las horas y días posteriores, comenzó una coreografía macabra para diluir la culpa. El gobierno mexicano, encabezado por el entonces presidente Miguel de la Madrid, activó un operativo de control de daños que priorizaba la imagen de la petrolera estatal, Pemex, por encima de la justicia para los miles de ciudadanos afectados. Aquí es donde los números se convierten en un insulto a la memoria. Las cifras oficiales, quirúrgicamente manipuladas y repetidas por los noticieros afines al sistema, hablaron de entre 500 y 600 muertos, 2.000 heridos y 60.000 desplazados. Una tragedia, sin duda, pero una cifra digerible para la burocracia. Sin embargo, los rescatistas, los periodistas independientes de la época, los sacerdotes del barrio y los sepultureros que trabajaron día y noche conocían una verdad mucho más oscura. Contaron las bolsas, contaron los fragmentos
y documentaron lo indecible. Más de 1.500 personas fueron exterminadas en esa madrugada. Cientos de ellas jamás pudieron ser identificadas. El fuego fue tan absoluto que borró hasta el ADN de familias enteras, convirtiéndolas en ceniza blanca que se mezcló con los escombros de sus propias casas. Fueron enterrados en fosas comunes en el Panteón de Caracoles, bajo cruces de madera sin nombre, víctimas de un Estado que los mató por negligencia y luego los borró de la estadística por conveniencia. Las investigaciones oficiales fueron una farsa de proporciones épicas. Se formó un pantano legal donde todos se señalaban entre sí. Pemex, el gigante intocable, culpó a las empresas privadas de distribución de gas, como Unigas y Gasomático, argumentando que la fuga inició en sus instalaciones. Las empresas privadas, por su parte, demostraron que la sobrepresión provino de los gasoductos estatales. El resultado de este fuego cruzado en los tribunales fue exactamente el que el sistema había diseñado: la parálisis total. Se ignoraron deliberadamente las auditorías previas que advertían años antes del deterioro crítico de las válvulas. Se ignoró el hecho de que las autoridades de desarrollo urbano del Estado de México habían cobrado sobornos y otorgado permisos para construir viviendas pegadas a los tanques de gas. Nadie quiso responder por qué el protocolo de alarma nunca sonó. La conclusión oficial fue que se trató de un trágico e imprevisible accidente. Escucha esto con atención, porque es el núcleo de nuestra historia industrial. Por el homicidio documentado de más de 1.000 personas y la destrucción total de una comunidad, ni un solo alto directivo de Pemex, ni un solo dueño de las gaseras privadas, ni un solo funcionario de desarrollo urbano pisó jamás una cárcel. La impunidad fue absoluta. A los sobrevivientes se les entregó una indemnización miserable, un pago por su silencio, y se les prometió que las gaseras saldrían del valle. Una promesa que, como casi todo en esta historia, fue una mentira. Hoy, irónicamente, el polígono de San Juanico ha sido reconstruido. El tejido urbano volvió a tragarse la zona. Y aunque las regulaciones cambiaron en papel y algunas plantas fueron desmanteladas, la industria del gas sigue operando en la región, rodeada de millones de personas. Un monumento oxidado en un parque local es el único recordatorio oficial de los que se fueron. San Juanico no fue mala suerte. Fue el resultado predecible y matemático de un sistema que puso el rendimiento logístico y la avaricia por encima del valor de la vida humana. Una advertencia escrita con fuego que nos dice que, cuando la corrupción dibuja los planos y la negligencia aprieta las válvulas, el desastre jamás es un accidente. Es solo una cuestión de tiempo. Si esta investigación te ha hecho cuestionar la fragilidad del sistema que nos rodea, no dejes que esta historia se pierda en el olvido. Suscríbete a Crónicas Industriales y activa la campana para no perderte nuestro próximo documental, donde desentrañaremos otro de los oscuros secretos de la ingeniería mundial. Deja en los comentarios quién crees que fue el verdadero responsable de silenciar a las víctimas de San Juanico y comparte este video para que la memoria de esa madrugada jamás se apague, porque conocer nuestro pasado industrial es la única defensa que tenemos contra las bombas de tiempo del futuro. Nos vemos en la próxima crónica.